En tiempos antiguos, las historias de amor, traición y valentía se contaban con frecuencia para inspirar y enseñar lecciones valiosas. Hoy exploraremos una de esas historias, una narrativa bíblica que explora la vida de Mical, una princesa israelita, y David, un joven pastor que se convirtió en héroe. Esta historia, llena de sacrificios, coraje y desafíos, promete revelar secretos profundos y emocionantes del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se pueden entrelazar el amor, la traición y la valentía en una sola historia? Te llevaremos en un viaje épico a través de una fascinante narrativa bíblica llena de sacrificios y desafíos inimaginables. Únase a nosotros mientras exploramos la conmovedora historia de Mical y David, una princesa enamorada y un joven héroe, y descubra cómo sobrevivieron a la ira de un rey consumido por los celos. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, comparte este video con las personas que quieres y en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook y Telegram. Sus interacciones son esenciales para ayudarnos a llevar estos mensajes inspiradores a más personas. Al compartir la palabra de Dios, abres la puerta a la gracia divina y a innumerables bendiciones. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esa manera sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. Mical era hija del primer rey de Israel, Saúl, un hombre elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por conflictos internos y externos, y sus inseguridades personales a menudo influían en sus decisiones. En medio de este escenario tumultuoso, surge la figura de David, un joven cuya fe y valentía cambiarían para siempre el curso de la historia de Israel. David, inicialmente un simple pastor, ganó fama al derrotar al gigante filisteo Goliat, una hazaña que lo transformó en héroe nacional. Su valentía y fe en Dios lo hicieron querido por el pueblo, pero también despertaron la envidia y los celos de Saúl. Esta compleja dinámica de poder y emoción es el telón de fondo para la historia de amor y sacrificio entre David y Mical. La relación entre David y Mical es una prueba del poder del amor en tiempos de adversidad. Mical, a pesar de ser una princesa, no estaba inmune a las manipulaciones e intrigas de la corte de su padre. Su vida, al igual que la de David, estaría marcada por decisiones difíciles y sacrificios dolorosos, revelando la verdadera naturaleza de la lealtad y la devoción. Te invito a unirte a nosotros en este épico viaje a través de la historia bíblica. Prepárate para ser inspirado por actos de valentía, conmovido por momentos de ternura y desafiado a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dar like a este video para que podamos seguir trayéndote estas poderosas historias. Durante el reinado de Saúl, el primer rey de Israel, el reino estaba en constante estado de conflicto. Los israelitas enfrentaban amenazas de pueblos vecinos y la vida bajo el liderazgo de Saúl estaba marcada por batallas frecuentes. Saúl, un hombre alto y de buena apariencia, fue elegido por Dios para ser el líder del pueblo de Israel, pero su obediencia y fidelidad eran constantemente puestas a prueba. Saúl tenía dos hijas, Merab y Mical. Merab, la mayor, y Mical, la menor, desempeñaban roles importantes en la corte real, aunque sus vidas estaban rodeadas de desafíos y expectativas. Mical, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», era especialmente conocida por su belleza y carácter fuerte. En una época en que las mujeres eran frecuentemente vistas como peones en juegos políticos, Mical se destacaba por su personalidad y valentía. La llegada de David al escenario político de Israel trajo cambios significativos. David, un joven pastor de Belén, ganó notoriedad al derrotar a Goliat, un gigante filisteo con solo una honda y su fe inquebrantable en Dios. Este acto de valentía
no solo elevó a David al estatus de héroe nacional, sino que también llamó la atención de Saúl y sus hijas, especialmente Mical. La relación de Saúl con sus hijas era compleja. Como rey, Saúl veía en sus hijas no solo miembros de la familia, sino también piezas estratégicas en su tablero político. La valentía de David y su evidente bendición divina comenzaron a generar envidia y miedo en el corazón de Saúl. A partir de este punto, la narrativa de David y Mical se desarrolla en medio de un torbellino de emociones, traiciones y sacrificios. Mientras Israel continuaba luchando contra sus enemigos, las intrigas dentro de la corte real se intensificaban. La historia de amor y sacrificio entre David y Mical florecería en este ambiente tenso, con cada decisión y acción de los personajes moldeando el futuro del reino. La valentía y la fe serían puestas a prueba repetidamente, revelando la verdadera esencia de los protagonistas de esta narrativa épica. Las hijas del rey Saúl, Merab y Mical, ocupaban posiciones destacadas en la corte de Israel. Merab, la hija mayor, era conocida por su gracia y responsabilidad, frecuentemente involucrada en alianzas políticas y cuestiones de Estado. Mical, por otro lado, era admirada por su belleza y fuerte carácter, características que la convertirían en una figura central en la historia de David. Mical, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», era una mujer de gran fe y determinación. En una sociedad donde las mujeres a menudo desempeñaban roles secundarios, Mical se destacó no solo por su apariencia, sino también por su valentía y lealtad. Su vida sería profundamente afectada por los eventos que se desarrollarían en torno a David y su padre, el rey Saúl. La llegada de David a la corte marcó un punto de inflexión en la vida de Mical. David, un joven pastor que se convirtió en héroe al derrotar a Goliat, rápidamente ganó el afecto del pueblo y la admiración de Mical. Su valentía y fe hicieron que Mical se enamorara profundamente de él, una pasión que sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Saúl, al percibir el interés de Mical por David, vio una oportunidad para mantener a su enemigo cerca y, al mismo tiempo, exponerlo a peligros constantes. Ofreció la mano de Mical a David, esperando que las misiones peligrosas que tendría que cumplir terminaran por matarlo. Sin embargo, el amor de Mical por David era genuino y ella estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para protegerlo. La relación entre Mical y David floreció en medio de intrigas y peligros. Mical se mostró una aliada leal y valiente, arriesgando su propia vida para salvar a David de las trampas de su padre. Su historia es un testimonio del poder del amor y la valentía frente a la adversidad, y su devoción a David se convertiría en una de las narrativas más conmovedoras e inspiradoras de la Biblia. Mical, hija del rey Saúl, era conocida por su deslumbrante belleza y su fuerte carácter. En una época en que las mujeres rara vez eran reconocidas por sus virtudes más allá de la apariencia física, Mical se destacó por su valentía, inteligencia y fe. Su presencia en la corte de Israel era notable y su papel en la historia de David sería fundamental. Desde joven, Mical mostró ser una persona de gran determinación y devoción. Su nombre, que significa «¿Quién es como Dios?», reflejaba su profunda fe y su compromiso con los valores divinos. Mical no era solo una princesa de apariencia atractiva, sino una mujer cuyas acciones y decisiones serían guiadas por un sentido de justicia y amor. La vida de Mical en la corte de Saúl estaba llena de desafíos. Como hija de un rey frecuentemente atormentado por sus propias inseguridades y conflictos internos, Mical tuvo que navegar por un ambiente de constante tensión e intriga. Sin embargo, su fuerza de carácter y su fe inquebrantable la ayudaron a enfrentar estos desafíos con gracia y valentía.
El amor de Mical por David fue uno de los aspectos más destacados de su vida. Se enamoró profundamente de él, viendo en él no solo a un héroe, sino a un hombre de fe e integridad. Ese amor sería puesto a prueba de innumerables maneras, pero la devoción de Mical a David nunca vaciló. Su capacidad de amar profundamente y sacrificarse por aquellos que amaba es un testimonio de su carácter excepcional. En medio de todas las adversidades, Mical mantuvo su dignidad y valentía. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera belleza reside en el carácter y las acciones de una persona, y no solo en la apariencia externa. Mical es un ejemplo inspirador de cómo la fe, la valentía y el amor pueden superar hasta los mayores desafíos y dejar un legado duradero. David, un joven pastor de Belén, ganó fama y respeto en todo Israel al derrotar al gigante filisteo Goliat. Armado solo con una honda y su inquebrantable fe en Dios, David enfrentó a Goliat, un guerrero temido, y salió victorioso. Esta hazaña no solo lo elevó al estatus de héroe nacional, sino que también cambió para siempre el curso de su vida y la de Israel. La historia de David y Goliat es un ejemplo clásico de valentía y fe triunfando sobre la fuerza bruta. Mientras los soldados israelitas temían enfrentar a Goliat, David, movido por su fe en Dios, vio la batalla como una oportunidad para mostrar el poder divino. Su victoria sobre Goliat no fue solo un triunfo militar, sino un acto de fe que inspiró a todo el pueblo de Israel. Tras derrotar a Goliat, David fue llevado a la corte del rey Saúl, donde su presencia rápidamente se convirtió en una fuente de tensión. Saúl, inicialmente impresionado con la valentía de David, comenzó a verlo como una amenaza a su propio reinado. La creciente popularidad de David y los elogios que recibía aumentaron los celos y la inseguridad de Saúl, preparando el terreno para futuros conflictos. En la corte, David conoció a Mical, la hija menor de Saúl. Mical, admirada por la valentía y fe de David, se enamoró profundamente de él. Este amor sería uno de los elementos centrales de la narrativa, a medida que Mical y David enfrentaban juntos los desafíos impuestos por la envidia y el miedo de Saúl. La conexión entre ellos simbolizaba la unión de valentía, fe y amor en medio de adversidades. La victoria de David sobre Goliat marcó el inicio de una serie de eventos que moldearían el destino de Israel. Su fe inquebrantable y su valentía ante desafíos aparentemente insuperables lo convirtieron en una figura central en la historia bíblica. La relación de David con Mical, surgida en ese contexto de heroísmo y fe, estaría marcada por sacrificios y pruebas, pero también por momentos de profunda devoción y amor. La victoria de David sobre Goliat fue un momento decisivo que lo catapultó a la fama en todo Israel. De ser un humilde pastor de ovejas, David se convirtió en un héroe nacional, admirado por su acto de valentía y fe. Su nombre se conocía ahora en todas partes del reino y rápidamente ganó el cariño y el respeto del pueblo israelita. La popularidad de David creció rápidamente, lo que causó incomodidad al rey Saúl. El pueblo comenzó a comparar los logros de David con los de Saúl, alabando el valor del joven pastor por encima de las hazañas del rey. Las canciones y celebraciones en honor a David solo aumentaban la inseguridad de Saúl, que veía en David un potencial rival al trono. A pesar de las tensiones en la corte, David continuó sirviendo fielmente a Saúl, liderando los ejércitos de Israel en varias batallas contra los filisteos. Su habilidad como guerrero y líder militar consolidó aún más su posición como uno de los mayores héroes de Israel. Cada victoria en el campo de batalla aumentaba su fama y la admiración del pueblo. Sin embargo, la creciente notoriedad de David también trajo nuevos desafíos. Saúl, consumido por los celos y la paranoia, comenzó a ver a David no solo como un héroe, sino como una amenaza directa a su reinado.
La relación entre Saúl y David se volvió cada vez más tensa, con el rey intentando varias veces eliminar a David, percibiéndolo como un rival inevitable. La ascensión de David no fue solo una cuestión de valentía militar, sino también de profunda fe y devoción a Dios. Su confianza inquebrantable en Dios guiaba sus acciones y decisiones, haciendo de él un líder inspirador. La combinación de coraje, fe y habilidad hizo de David un héroe nacional, amado por el pueblo y temido por sus enemigos, incluido el propio rey Saúl. La relación de Saúl con sus hijas, Merab y Mical, estaba marcada por la complejidad y la manipulación. Como rey, Saúl veía a sus hijas como piezas estratégicas en sus juegos políticos, además de miembros de su familia. Merab, la hija mayor, fue inicialmente prometida a David como parte de una estrategia para mantenerlo cerca y bajo control. Merab, a pesar de su posición destacada, tuvo un papel más secundario en comparación con Mical. Cuando David rechazó la mano de Merab, Saúl rápidamente cambió sus planes, casándola con otro hombre. Este movimiento estratégico de Saúl mostró cómo estaba dispuesto a usar a sus hijas para alcanzar sus propios objetivos políticos. Mical, por otro lado, tenía un papel más central en la vida de David. Al percibir que Mical estaba enamorada de David, Saúl vio una nueva oportunidad de manipulación. Ofreció a Mical a David en matrimonio, pero con la condición de que David trajera los prepucios de 100 filisteos como dote, esperando que esta tarea mortal resultara en la muerte de David. Mical, enamorada de David, no estaba al tanto de las verdaderas intenciones de su padre. Su amor por David era sincero y estaba dispuesta a apoyarlo y protegerlo contra cualquier adversidad. La oferta de Saúl, aunque peligrosa, terminó fortaleciendo el vínculo entre David y Mical, ya que David aceptó el desafío y superó las expectativas, trayendo los prepucios de 200 filisteos. La manipulación de Saúl y sus intentos de usar a sus hijas para controlar a David son un reflejo de las complejidades e intrigas de la corte real. La relación de Saúl con Merab y Mical era una mezcla de afecto paternal y cálculo político, creando un ambiente tenso y lleno de desafíos para todos los involucrados. Mical, en especial, emergió como una figura de valentía y lealtad en medio de estas intrigas. A medida que David ganaba más victorias y se volvía más popular entre los israelitas, los celos de Saúl crecían exponencialmente. Cada triunfo de David en las batallas aumentaba el amor del pueblo por él y al mismo tiempo la inseguridad y paranoia de Saúl. El rey veía en David un rival cada vez más peligroso, alguien que podría usurpar su trono. Saúl comenzó a tomar medidas cada vez más drásticas para intentar controlar a David y limitar su influencia. Ofrecer la mano de su hija Merab en matrimonio fue una de esas estrategias, pero cuando David rechazó, Saúl rápidamente adaptó sus planes. Entonces ofreció a Mical, pero con la condición de que David realizara la peligrosa misión de matar a 100 filisteos. El plan de Saúl era claro: poner a David en situaciones de extremo peligro con la esperanza de que eventualmente muriera. Sin embargo, el valor y la habilidad de David hicieron que no solo cumpliera la tarea, sino que la superara, matando a 200 filisteos y regresando como un héroe aún mayor. Esto solo aumentó la frustración y el miedo de Saúl. La relación entre Saúl y David se volvió cada vez más hostil. Saúl, en sus momentos de desesperación, intentó matar a David directamente, lanzando una lanza contra él durante una celebración. David, siempre alerta, logró escapar, pero el incidente marcó el inicio de una persecución implacable por parte de Saúl, que veía en David una amenaza que debía ser eliminada a cualquier costo. Los celos de Saúl
eran alimentados no solo por la popularidad de David, sino también por la clara bendición de Dios sobre él. El pueblo de Israel comenzó a ver a David como el futuro líder, alguien elegido por Dios para guiar a la nación. Saúl, al percibir esto, hizo todo lo posible por destruir a David, pero cada intento fallido solo reforzaba la determinación y la fe de David, solidificando su posición como el elegido de Dios. Cuando Saúl percibió que no podía controlar fácilmente a David mediante amenazas directas, decidió intentar un enfoque diferente. Ofreció la mano de su hija mayor, Merab, a David. Esta oferta tenía una condición: David debía continuar luchando valientemente contra los filisteos. Saúl esperaba que, al exponer a David a peligros constantes, eventualmente fuera asesinado. David, sin embargo, rechazó la oferta de matrimonio con Merab. Su rechazo se basó en su humildad y conciencia de su origen humilde. David sentía que no era digno de convertirse en yerno del rey, un papel que implicaba gran responsabilidad y estatus. Su respuesta mostró su carácter humilde y su falta de ambición personal en buscar poder a través del matrimonio. La decisión de David de rechazar a Merab sorprendió a Saúl, que había planeado usar el matrimonio para mantener a David bajo control. Saúl entonces cambió sus planes rápidamente y casó a Merab con otro hombre. Esta rápida adaptación de planes mostró la naturaleza calculadora de Saúl y su disposición a usar a sus hijos como piezas en su juego político. El rechazo de David también mostró su profunda fe y humildad. No estaba dispuesto a comprometer sus principios ni a buscar poder a través de medios manipuladores. En su lugar, David confiaba en Dios para guiar su camino y creía que su posición y responsabilidad vendrían de su devoción y fe, no de alianzas políticas. La propuesta de matrimonio de Merab y su posterior rechazo por parte de David marcaron un punto importante en la narrativa. Mostraron las tensiones y manipulaciones dentro de la corte de Saúl, así como la integridad y humildad de David. Estos eventos prepararon el terreno para las futuras interacciones entre David, Saúl y Mical, a medida que la historia se desarrollaba con aún más intrigas y desafíos. El rechazo de David a la propuesta de matrimonio con Merab destacó su humildad y carácter. En lugar de ver el matrimonio como una oportunidad de ascender socialmente, David lo vio como una responsabilidad que no se sentía digno de asumir. Respondió a Saúl con humildad, diciendo que no era adecuado para convertirse en el yerno del rey, reflejando su modestia y autoconocimiento. David no buscaba el poder ni el estatus que vendría con el matrimonio con la hija del rey. Su preocupación principal era cumplir su misión y servir a Dios y al pueblo de Israel con integridad. Su rechazo también pudo haber sido influenciado por su conocimiento de las intenciones manipuladoras de Saúl, aunque esto no se menciona explícitamente en los textos bíblicos. La respuesta humilde de David a Saúl mostró una diferencia fundamental entre los dos hombres. Mientras que Saúl estaba obsesionado con el poder y la mantención de su reinado, David estaba enfocado en servir fielmente a Dios y a su pueblo. Esta diferencia de carácter y motivación sería una fuente constante de conflicto entre ellos, con David frecuentemente mostrando cualidades que faltaban a Saúl. El rechazo también destacó la disposición de David de aceptar solo aquello que sentía ser la voluntad de Dios. No estaba dispuesto a comprometer sus valores ni a buscar atajos para el poder. Esa actitud de humildad y fe profunda continuaría guiando a David en sus acciones futuras y sería una de las razones por las que eventualmente sería elegido por Dios para ser el rey de Israel. El rechazo de David a la propuesta de matrimonio de Merab no solo frustró los planes de Saúl,
sino que también mostró al pueblo de Israel el verdadero carácter de David. Su humildad y devoción eran evidentes, y esas cualidades ganaron aún más respeto y admiración entre aquellos que veían en David un líder verdadero y digno, elegido por Dios para guiar a la nación. Saúl, percibiendo el afecto de Mical por David, vio una nueva oportunidad para manipular la situación a su favor. Ofreció a Mical a David en matrimonio, pero con una condición mortal. David debía traer los prepucios de 100 filisteos como dote. Saúl esperaba que esta tarea peligrosa resultara en la muerte de David, eliminando así la amenaza que él representaba para su reinado. Mical, enamorada de David, estaba ajena a las intenciones siniestras de su padre. Para ella, la oferta de matrimonio era una bendición, una oportunidad de unirse al hombre que amaba profundamente. Saúl, por su parte, estaba más enfocado en usar esta unión como una trampa para David. El amor genuino de Mical por David contrastaba con la manipulación fría de Saúl. David, confiando en su fe y valentía, aceptó el desafío. No solo cumplió la condición impuesta por Saúl, sino que la superó de manera impresionante, trayendo los prepucios de 200 filisteos en vez de 100. Esta hazaña no solo demostró la habilidad y valentía de David como guerrero, sino también su compromiso con Mical y su determinación para superar cualquier obstáculo. La respuesta de David al desafío de Saúl fortaleció aún más su posición como héroe nacional. El pueblo de Israel vio en él a un líder intrépido y bendecido por Dios, capaz de enfrentar los mayores peligros con fe y valentía. Para Mical, la bravura de David solo aumentó su amor y admiración por él, solidificando la base de su relación. El plan de Saúl para eliminar a David fracasó, pero él continuó viendo a David como una amenaza creciente. La alianza entre David y Mical no solo unió dos corazones apasionados, sino que también creó una nueva dinámica de poder en la corte de Saúl. David estaba ahora más cerca del trono y la tensión entre él y Saúl continuaba aumentando, preparando el terreno para futuros conflictos. Mical, la hija menor de Saúl, era conocida por su belleza y fuerte carácter. Desde que conoció a David, su admiración por él creció hasta convertirse en un amor profundo y sincero. La valentía y la fe de David eran cualidades que Mical valoraba, y veía en él a un hombre digno de su amor y lealtad. Para Mical, amar a David no era solo una cuestión de atracción física o admiración superficial. Ella veía la profundidad de su carácter, su devoción a Dios y su valentía en la defensa de Israel. Ese amor sincero sería puesto a prueba de innumerables maneras, pero la dedicación de Mical a David nunca vaciló, incluso cuando se enfrentó a los desafíos impuestos por su propio padre, Saúl. Cuando Saúl ofreció a Mical a David en matrimonio, ella se llenó de júbilo. Aunque Saúl tenía intenciones manipuladoras, Mical veía la propuesta como una oportunidad para estar con el hombre que amaba. Su alegría, sin embargo, estaba atenuada por la conciencia de los peligros que David enfrentaría para cumplir con la condición impuesta por su padre. Mical se mostró dispuesta a apoyar y proteger a David, incluso cuando eso significaba confrontar a su propio padre. Su valentía y lealtad serían puestas a prueba cuando Saúl intentó matar a David, y Mical tomó medidas drásticas para garantizar la seguridad de su amado. La disposición de Mical para arriesgarlo todo por David es un testimonio de su amor incondicional y su fuerza de carácter. El amor de Mical por David era uno de los pilares de su vida. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad para proteger y estar a su lado. Esta devoción sincera e inquebrantable no solo influyó en su relación con David, sino que también la moldeó como una figura de valentía y lealtad en la narrativa bíblica. Su historia
es un ejemplo poderoso de cómo el amor verdadero puede inspirar actos de gran valentía y sacrificio. Cuando Saúl impuso la tarea de traer los prepucios de 100 filisteos como dote para casarse con Mical, subestimó la valentía y la determinación de David. En lugar de retroceder ante el desafío mortal, David aceptó la misión con fe y valentía. Para él, esta era otra oportunidad de demostrar su devoción a Dios y su amor por Mical. David sabía que la tarea sería peligrosa, pero su confianza en Dios y sus habilidades como guerrero lo impulsaron a seguir adelante. Reunió a sus hombres y partió para enfrentar a los filisteos, decidido a superar las expectativas de Saúl. Cada batalla enfrentada y cada vida tomada fueron actos de valentía que mostraban su fuerza y su fe. La misión de David no fue solo una prueba de su habilidad militar, sino también un acto de amor. Quería demostrar a Mical que estaba dispuesto a arriesgar su vida para estar con ella. Al traer los prepucios de 200 filisteos, David superó la condición impuesta por Saúl, mostrando que nada era imposible para él cuando estaba motivado por el amor y la fe. Cuando David regresó victorioso, Saúl se vio obligado a cumplir su promesa. La entrega de los prepucios de los filisteos fue un momento de triunfo para David, pero también una demostración de que no sería fácilmente derrotado ni manipulado. Saúl vio en esta hazaña una amenaza aún mayor, pues quedó claro que David tenía la protección y la bendición de Dios. La aceptación y superación del desafío impuesto por Saúl reforzaron la posición de David como un héroe indomable. Su valentía inspiró al pueblo de Israel y fortaleció su relación con Mical. La victoria de David no solo garantizó su matrimonio con Mical, sino que también cimentó su reputación como un líder bendecido por Dios y destinado a grandes cosas. David, al aceptar el desafío impuesto por Saúl, no se conformó con cumplir solo lo mínimo. Se propuso superar todas las expectativas y su misión resultó en la muerte de 200 filisteos, el doble de lo exigido por Saúl. Esta hazaña no solo demostró su habilidad como guerrero, sino también su determinación y valentía incomparables. Cada batalla enfrentada por David y sus hombres fue una prueba de su liderazgo y fe. Enfrentar a los filisteos en un número tan grande era una tarea monumental, pero David estaba decidido a mostrar que su fuerza provenía de su fe en Dios. Cada victoria en el campo de batalla era un testimonio de su devoción y valentía. Al regresar con los prepucios de 200 filisteos, David no solo cumplió la condición para casarse con Mical, sino que también hizo una declaración poderosa sobre su capacidad para superar desafíos. Saúl, al recibir los prepucios, no tuvo otra opción que honrar su promesa. Sin embargo, esta victoria de David solo aumentó la envidia y el miedo de Saúl. La hazaña de David también tuvo un impacto significativo en su relación con Mical. Ella quedó aún más impresionada y enamorada de él, viendo en David no solo a un guerrero intrépido, sino a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por amor. La valentía de David solidificó su vínculo con Mical, haciendo su amor aún más fuerte. La proeza de David al derrotar a 200 filisteos fue un hito en su trayectoria. No solo lo estableció como un héroe indiscutible, sino que también mostró al pueblo de Israel que era un líder digno de seguir. Su valentía y determinación continuaron inspirando y guiando su camino, preparándolo para los desafíos y responsabilidades futuras como el elegido de Dios. Con la condición de Saúl cumplida, el matrimonio de David y Mical finalmente se llevó a cabo. La unión fue un evento significativo, celebrando no solo el amor entre los dos, sino también la valentía y la determinación que llevaron a su realización. El matrimonio de David y Mical fue un momento de alegría y celebración, a pesar de las tensiones subyacentes en la corte de Saúl.
Para Mical, casarse con David era la realización de un sueño. Se había enamorado profundamente de él y ahora podía llamarlo esposo. El matrimonio de ellos simbolizaba la unión de dos corazones que se encontraron y se enamoraron en medio de adversidades. Mical estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío al lado de David y su devoción a él era inquebrantable. David, por su parte, veía el matrimonio con Mical como una bendición y una recompensa por su fe y valentía. A pesar de las intenciones manipuladoras de Saúl, David estaba decidido a hacer que su matrimonio con Mical funcionara. Veía en Mical a una compañera leal y valiente, alguien que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. Sin embargo, la felicidad del matrimonio de David y Mical fue rápidamente ensombrecida por las continuas tensiones en la corte de Saúl. Saúl, aún consumido por los celos y el miedo hacia David, no podía aceptar la felicidad y el éxito de su yerno. Los intentos de Saúl por eliminar a David continuaron, poniendo constantemente a la pareja en situaciones de peligro y tensión. A pesar de las adversidades, el matrimonio de David y Mical se convirtió en un símbolo de amor y valentía. Enfrentaron juntos los desafíos impuestos por Saúl, mostrando que el amor verdadero puede superar hasta los mayores obstáculos. La unión de ellos inspiró a muchos en Israel y marcó el inicio de una jornada llena de sacrificios, pero también de momentos de profunda devoción y fe. A medida que David continuaba ganando prestigio entre el pueblo de Israel, la envidia y el miedo de Saúl se intensificaron. El rey percibía cada vez más que David era visto como un líder legítimo y bendecido por Dios, lo que amenazaba directamente su posición en el trono. Saúl no podía lidiar con la creciente popularidad de David y veía eso como una amenaza constante. Saúl comenzó a tomar medidas para limitar la influencia de David en la corte. Buscaba formas de desacreditar a David ante los otros oficiales y nobles, tratando de crear un ambiente de desconfianza a su alrededor. Sin embargo, estas maniobras políticas a menudo fracasaban, ya que la integridad y la valentía de David continuaban ganando el respeto y la admiración del pueblo. Además de los intentos de desacreditar a David, Saúl también comenzó a aislarse emocionalmente. Se volvía cada vez más paranoico, viendo enemigos por todas partes y sospechando incluso de aquellos que estaban cerca de él. Esta paranoia aumentaba la tensión en la corte, haciendo que el ambiente fuera cada vez más inestable y peligroso. Mical, consciente de la creciente animosidad de su padre hacia David, se encontraba en una posición difícil. Amaba profundamente a David y quería protegerlo, pero también estaba ligada por lealtad familiar a Saúl. Esta dualidad de sentimientos creaba un conflicto interno en Mical, quien necesitaba equilibrar su amor por David y su deber como hija de Saúl. La envidia y el miedo de Saúl culminaron en acciones que mostraban su incapacidad de lidiar racionalmente con la situación. Su visión distorsionada de la realidad lo llevaba a tomar decisiones cada vez más impulsivas y peligrosas, aumentando la inestabilidad en el reino. Mientras tanto, David continuaba navegando por estas adversidades con fe y determinación, consolidando su posición como el futuro líder de Israel. Saúl, en un esfuerzo continuo por mantener a David bajo control, intentó varias veces manipular las circunstancias a su favor. Además de las propuestas de matrimonio con sus hijas, Saúl buscaba poner a David en situaciones donde su lealtad y obediencia fueran puestas a prueba. Esperaba que estas situaciones llevaran a David a fallar o a caer en desgracia. Una de las formas de manipulación involucraba enviar a David en misiones peligrosas. Saúl creía que al poner a David constantemente en la línea de frente de las batallas, aumentaba las probabilidades de que David fuera herido o muerto. Sin embargo, cada misión exitosa de David
solo reforzaba su reputación como un líder capaz y bendecido por Dios. Saúl también intentó crear divisiones entre David y otros miembros de la corte. Plantaba semillas de desconfianza y celos, esperando que eso llevara a conflictos internos que debilitaran la posición de David. No obstante, la integridad y el liderazgo justo de David frecuentemente ganaban el apoyo de aquellos a su alrededor, frustrando los planes de Saúl. Mientras tanto, Mical se esforzaba por apoyar a David en medio de las manipulaciones de su padre. Sabía que cada nueva misión o intriga representaba un riesgo para David, y su preocupación crecía con cada intento de Saúl de perjudicarlo. Mical demostraba una valentía silenciosa al apoyar a David, a pesar de saber que eso podría ponerla en conflicto directo con su padre. Los intentos de manipulación de Saúl mostraban su creciente desesperanza e incapacidad para controlar la situación. Subestimaba la fe y la resiliencia de David, quien continuaba triunfando a pesar de las adversidades. Las acciones de Saúl no solo fallaban en eliminar la amenaza que percibía en David, sino que también exponían sus propias debilidades e inseguridades como líder. Mical, sabiendo de los planes de su padre para perjudicar a David, desarrolló una serie de estrategias astutas para protegerlo. Su inteligencia y determinación se volvieron fundamentales para garantizar la seguridad de David en momentos de peligro inminente. Mical demostraba no solo su amor por David, sino también su capacidad de actuar rápidamente y con precisión. Una de estas estrategias involucró la famosa noche en que Mical ayudó a David a escapar por la ventana. Consciente de que los hombres de Saúl estaban a punto de capturarlo, Mical actuó rápidamente, permitiendo que David huyera antes de que fuera demasiado tarde. Esta acción no solo salvó la vida de David, sino que también mostró el coraje y la lealtad inquebrantable de Mical. Para ganar tiempo y confundir a los perseguidores, Mical puso un ídolo en la cama de David, cubriéndolo con mantas para simular que estaba enfermo. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron, Mical dijo que David estaba indispuesto, engañándolos temporalmente. Su astucia permitió que David se alejara lo suficiente para escapar de la captura. Saúl, al descubrir el engaño, se enfureció con Mical. La confrontó, exigiendo saber por qué había ayudado a David a huir. Mical, mostrando su rapidez de pensamiento, mintió diciendo que David la había amenazado, lo que desvió temporalmente la ira de su padre. Esta mentira, aunque dolorosa para Mical, fue una demostración de su habilidad para pensar bajo presión y proteger a quienes amaba. El coraje y la astucia de Mical no pasaron desapercibidos. Aunque su relación con Saúl estaba ahora más tensa, ella continuaba siendo una figura de fuerza y lealtad. Su disposición para arriesgarlo todo por David demostró el poder del amor verdadero y la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en momentos de crisis. En medio de las crecientes tensiones en la corte, David encontró un aliado improbable en Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán y David desarrollaron una amistad profunda y sincera, basada en un respeto mutuo y una comprensión compartida de las dificultades que enfrentaban. La alianza entre David y Jonatán se convirtió en uno de los aspectos más significativos de sus vidas. Jonatán, reconociendo la virtud y la integridad de David, decidió apoyar a su amigo a pesar de la animosidad de su padre. Veía en David a un líder legítimo y bendecido por Dios, alguien que podría traer prosperidad y justicia a Israel. La amistad de Jonatán con David era una forma de resistencia a la paranoia y manipulación de Saúl. David, por su parte, valoraba profundamente la amistad de Jonatán. En un ambiente donde la desconfianza y la traición eran comunes, Jonatán representaba un puerto seguro y un aliado fiel. Juntos formaron una alianza que trascendía la política y las rivalidades de la corte, basada en la lealtad
y la fe en Dios. La alianza entre David y Jonatán también tuvo implicaciones significativas para Mical. Como hermano de Jonatán, Mical encontró un aliado adicional en su misión de proteger a David. La colaboración entre Jonatán y Mical ayudó a crear un apoyo sólido para David, permitiéndole navegar por los peligros de la corte con un poco más de seguridad. La amistad y la alianza entre David y Jonatán son un testimonio del poder de la lealtad y la amistad verdadera. En medio de un ambiente lleno de intrigas y desconfianzas, su relación servía como un recordatorio de que el apoyo y la fe mutua pueden superar hasta los mayores desafíos. Esta alianza ayudó a moldear el destino de Israel y preparó el camino para la ascensión de David al trono. En un acto de crueldad y manipulación, Saúl decidió separar a David y Mical, casando a Mical a la fuerza con otro hombre, Palti, hijo de Lais. Esta decisión arbitraria y cruel fue un golpe devastador para Mical, quien se vio separada de su verdadero amor y forzada a vivir con un hombre que no había elegido. La vida de Mical con Palti estuvo marcada por tristeza y resignación. Aunque Palti parecía ser un hombre de buen corazón, Mical no podía olvidar su amor por David. La separación forzada no solo causó dolor emocional, sino que también puso a Mical en una posición de conflicto constante, tratando de equilibrar su nueva vida con la memoria de su amor pasado. David, ahora un fugitivo, también sufrió con la separación. Fue forzado a dejar a Mical atrás mientras huía de la persecución implacable de Saúl. La distancia física entre ellos solo aumentaba el dolor emocional, pero David continuaba manteniendo a Mical en sus pensamientos y oraciones, esperando algún día reunirse con ella. La separación de Mical y David fue otro intento de Saúl de controlar y manipular las circunstancias a su favor. Sin embargo, en lugar de debilitar la determinación de David, la separación solo reforzó su decisión de luchar por su derecho y por su amor. La injusticia de la situación inspiró a David a continuar su lucha contra las adversidades. Mical, a pesar de su nueva realidad, continuó siendo una figura de valentía y resistencia. Su capacidad de enfrentar el dolor y la injusticia con dignidad mostró su fuerza interior. La separación forzada de David y Mical destacó la profundidad de su amor y la resiliencia de ambos ante las dificultades impuestas por la manipulación cruel de Saúl. Después de la separación forzada de Mical, David se convirtió en un fugitivo, constantemente en movimiento para escapar de la persecución de Saúl. Se refugió en cuevas, bosques y hasta en territorios enemigos, siempre rodeado por un grupo leal de seguidores. Estos hombres eran los descontentos, endeudados y amargados de la sociedad, que encontraron en David un líder capaz de inspirarlos y guiarlos. David, incluso en el exilio, demostró habilidades excepcionales de liderazgo. Organizó y dirigió a sus hombres en varias misiones, protegiendo las fronteras de Israel y ayudando a las comunidades en peligro. Su capacidad para liderar y motivar a un grupo tan diverso y inicialmente desorganizado fue una prueba de su capacidad natural de mando y estrategia militar. La vida de fugitivo no fue fácil para David y sus seguidores. Enfrentaron hambre, peligro constante y la incertidumbre del día a día. Sin embargo, la fe de David en Dios y su visión de un futuro mejor los mantenían unidos y determinados. David también mostró una notable habilidad de diplomacia, haciendo alianzas estratégicas con líderes locales e incluso con algunos de sus antiguos enemigos. Mientras David estaba en el exilio, su reputación continuaba creciendo. Sus acciones y liderazgo ganaron el respeto de muchos israelitas que veían en él al líder que podría sustituir a Saúl. David se convirtió en una figura legendaria, un héroe popular cuya valentía y justicia eran conocidas por todos.
Su creciente popularidad era una constante fuente de preocupación para Saúl, que veía su reinado amenazado. El liderazgo de David durante su tiempo como fugitivo preparó el camino para su eventual ascenso al trono. Mostró no solo habilidades militares y estratégicas, sino también un profundo sentido de justicia y compasión. David se convirtió en un líder natural, alguien a quien las personas estaban dispuestas a seguir y apoyar, independientemente de las difíciles circunstancias que enfrentaban. La guerra entre Israel y los filisteos culminó en la trágica batalla de Gilboa. Saúl, junto con sus hijos, incluyendo a Jonatán, enfrentó a los filisteos en una batalla desesperada. Los filisteos, bien armados y organizados, rápidamente ganaron ventaja sobre los israelitas. Saúl y sus hijos lucharon valientemente, pero la marea de la batalla estaba claramente en su contra. Durante la batalla, los hijos de Saúl fueron muertos, incluyendo a Jonatán, el amigo más querido de David. Saúl, gravemente herido y viendo la derrota inevitable, tomó una decisión drástica. Para evitar ser capturado y humillado por los filisteos, se lanzó sobre su propia espada, quitándose la vida. La muerte de Saúl marcó el fin de su reinado tumultuoso y abrió un vacío de poder en Israel. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a David, que estaba en Siclague. David lamentó profundamente la pérdida de Jonatán, su amigo leal, e incluso la de Saúl, a pesar de toda la animosidad entre ellos. David compuso una lamentación para expresar su pesar, mostrando su capacidad de compasión y la profundidad de sus sentimientos. Reconoció las contribuciones de Saúl como rey y lloró la pérdida de Jonatán con gran dolor. Con la muerte de Saúl, la situación en Israel se volvió caótica. Las tribus estaban divididas sobre quién debería suceder a Saúl como rey. David, ya ungido por Samuel anteriormente, fue reconocido como rey por la tribu de Judá, pero las otras tribus aún seguían a Isboset, el hijo sobreviviente de Saúl. Esto llevó a un periodo de conflicto e incertidumbre mientras Israel buscaba estabilidad y liderazgo. La batalla de Gilboa y la muerte de Saúl fueron eventos catalizadores que cambiaron el curso de la historia de Israel. El liderazgo de David, su respeto por el legado de Saúl y su profunda amistad con Jonatán lo prepararon para asumir el rol de rey. La tragedia de la batalla y la pérdida personal que David sintió solidificaron aún más su compromiso de liderar Israel con justicia y compasión. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido rey de Judá en Hebrón, la ciudad donde él y sus seguidores se establecieron. Esta unción marcó el inicio oficial de su reinado, pero aún no era reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Judá, su tribu natal, estaba firmemente a su lado, pero las otras tribus aún seguían a Isboset, el hijo de Saúl. David comenzó a establecer su gobierno en Hebrón, tomando decisiones importantes para consolidar su poder y administrar su territorio. Demostró sabiduría política y sensibilidad al tratar con las cuestiones locales, ganando el respeto y la lealtad de sus súbditos. Su administración justa y eficaz comenzó a atraer la atención de otras tribus que estaban cansadas de la inestabilidad y los conflictos internos. Mientras David consolidaba su poder en Judá, la rivalidad entre él e Isboset crecía. Abner, el comandante del ejército de Saúl, apoyaba a Isboset, pero era consciente de la creciente influencia de David. Conflictos esporádicos entre las fuerzas de David y de Isboset ocurrían, pero David mantenía una postura de buscar la unificación pacífica de Israel bajo su liderazgo. Abner, percibiendo la debilidad de Isboset y la fuerza creciente de David, decidió cambiar de bando. Negoció con David para unificar Israel bajo su mando. David aceptó la propuesta, pero con la condición de que Mical, su esposa, fuera devuelta a él.
Esta demanda mostró el deseo de David de restaurar su relación con Mical y solidificar su posición como legítimo heredero del trono. La unción de David como rey de Judá fue un paso crucial en su ascenso al trono de Israel. Demostró liderazgo y sabiduría al consolidar su poder y buscar la unificación del reino. La alianza con Abner y la condición de traer a Mical de vuelta fueron movimientos estratégicos que pavimentaron el camino para que David se convirtiera en el rey de todas las tribus de Israel. David, al percibir la oportunidad de unificar Israel bajo su mando, hizo una exigencia clara a Abner: la devolución de Mical, su esposa, como condición para la alianza. Esa exigencia no era solo un deseo personal, sino también un movimiento estratégico para afirmar su legitimidad y consolidar su poder. Mical, hija de Saúl, representaba un vínculo directo con la dinastía anterior, fortaleciendo la posición de David como sucesor legítimo. Abner, viendo la sabiduría en la exigencia de David, acordó traerla de vuelta. Recuperó a Mical de Palti, su segundo marido, y la llevó de vuelta a David. La separación de Mical de Palti fue dolorosa, pero necesaria para cumplir la condición de unificación. Este acto simbolizaba la reconciliación y la continuidad entre los reinados de Saúl y David, ayudando a estabilizar la transición de poder. La unificación de las tribus bajo el mando de David no fue inmediata, pero la presencia de Mical a su lado ayudó a legitimar su reinado a los ojos del pueblo. La alianza con Abner y la devolución de Mical fueron pasos esenciales para consolidar el apoyo de las tribus del norte que aún estaban dudosas en seguir a David. La presencia de Mical reforzó la percepción de que David estaba comprometido con la continuidad y la estabilidad de Israel. David trabajó diligentemente para integrar las tribus y establecer un gobierno unificado. Demostró habilidades políticas excepcionales al negociar con líderes tribales y asegurar que sus intereses fueran representados. La capacidad de David para unificar Israel bajo su mando fue un testimonio de su liderazgo y visión, transformándolo de un líder regional en un rey nacional. La exigencia de David y la subsecuente unificación de Israel fueron hitos importantes en su trayectoria. No solo logró consolidar su poder, sino que también demostró un compromiso profundo con la unidad y la estabilidad del reino. La devolución de Mical simbolizó la continuidad y la reconciliación, pavimentando el camino para un reinado justo y próspero bajo el liderazgo de David. Mical fue traída de vuelta a David por Abner, conforme a la exigencia hecha durante las negociaciones de unificación de Israel. La reunión estuvo cargada de emociones, marcando el fin de años de separación forzada. Mical, ahora esposa del rey de Israel, regresaba a una posición de destaque e importancia en la corte de David, pero con sentimientos encontrados sobre su nueva realidad. La reunión de David y Mical no fue como los tiempos anteriores. Años de separación, matrimonios forzados y cambios políticos habían alterado profundamente sus vidas. David ahora era un rey con múltiples esposas y responsabilidades, y Mical volvía a un entorno repleto de complejidades y desafíos. Sin embargo, el retorno de Mical representaba la restauración de una conexión importante con la dinastía de Saúl. Mical, a pesar de las dificultades, se mostró como una figura de fuerza y resiliencia. Su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y apoyar a David en su misión de unificar Israel fue crucial. Ella trajo consigo la memoria de Saúl y el vínculo con la antigua dinastía, ayudando a legitimar el reinado de David a los ojos de muchas tribus que aún tenían lealtad al antiguo rey. David, por su parte, valoraba el retorno de Mical como un paso significativo en la consolidación de su reinado.
reconocía la importancia simbólica y política de su unión y estaba decidido a integrar a Mical en su nueva vida como rey. Aunque las circunstancias habían cambiado, David aún veía en Mical una aliada crucial en su misión de gobernar Israel de manera justa y unificada. El retorno de Mical a David marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, la presencia de Mical en la corte de David simbolizaba la reconciliación y la esperanza de un futuro unificado para Israel. La capacidad de ambos de superar las adversidades y trabajar juntos para el bien del reino mostró la profundidad de su resiliencia y compromiso con el liderazgo de Israel. El regreso de Mical a la corte de David trajo muchos cambios en la dinámica entre ellos. Años de separación y las nuevas responsabilidades de David como rey transformaron la relación que tenían antes. Aunque todavía había una conexión profunda, la realidad política y social del reino de Israel impuso nuevas capas de complejidad al matrimonio. David ahora tenía múltiples esposas y concubinas, lo que creó un ambiente de rivalidad y tensión entre las mujeres de la corte. Mical, que una vez fue la única esposa de David, ahora necesitaba encontrar su lugar en una familia real mucho más grande. Adaptarse a estas nuevas circunstancias fue un desafío significativo para ella, requiriendo paciencia y resiliencia. La dinámica política también influyó en la relación de David y Mical. Como hija de Saúl, Mical llevaba el legado del antiguo rey, y su presencia en la corte de David era un recordatorio constante de la transición de poder. Esto generaba una mezcla de apoyo y desconfianza entre los miembros de la corte, afectando la interacción diaria de David y Mical. Mical, a pesar de las dificultades, continuó desempeñando un papel importante en la corte. Su experiencia y conocimiento de la política israelita la convirtieron en una consejera valiosa para David. Utilizó su posición para promover la unificación y la estabilidad del reino, trabajando discretamente para apoyar las políticas y decisiones de su marido. La relación de David y Mical evolucionó hacia una asociación más política que romántica. Aunque la pasión inicial podría haber disminuido debido a las circunstancias, el respeto mutuo y la comprensión de las responsabilidades compartidas fortalecieron su unión. Mical se adaptó a su nuevo papel, mientras que David se beneficiaba de su presencia y apoyo constante en la corte. La llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén fue un evento monumental en la historia de Israel, marcado por una celebración grandiosa liderada por David. Él bailó y celebró con todo el pueblo, expresando su devoción y alegría de tener el arca, símbolo de la presencia de Dios, en la nueva capital del reino. Este evento no solo unió al pueblo, sino que también reafirmó la centralidad de la fe en la vida de Israel. David, vistiendo una túnica sacerdotal de lino, lideró la procesión con fervor y entusiasmo. La alegría contagiosa del rey fue compartida por el pueblo, que se reunió en masa para celebrar la ocasión. Músicos tocaban instrumentos, cantores entonaban alabanzas, y la atmósfera era de fiesta y devoción. La presencia del arca en Jerusalén simbolizaba un nuevo comienzo para Israel bajo el liderazgo de David. Sin embargo, la celebración no fue recibida de la misma forma por todos. Mical, observando desde la ventana del palacio, se sintió desconectada y desaprobó la manera en que David se comportaba. Para ella, la danza exuberante del rey parecía indigna e inapropiada para alguien de su posición. Este sentimiento de descontento reflejaba una tensión creciente entre sus expectativas y la realidad del reinado de David. La crítica de Mical a la danza de David provocó un enfrentamiento entre ellos. David, firmemente convencido de su devoción a Dios, respondió que estaba dispuesto a humillarse aún más si era para glorificar al Señor.
Este desacuerdo reveló las profundas diferencias entre ellos en cuanto a la fe y la expresión pública de devoción. Mientras David veía su comportamiento como un acto de humildad y adoración, Mical lo veía como una pérdida de dignidad real. A pesar de la tensión, la celebración del Arca de la Alianza fortaleció la posición de David como líder espiritual y político de Israel. La unificación del reino bajo la centralidad de la fe fue un paso crucial en su reinado. La presencia del Arca en Jerusalén se convirtió en un símbolo de la alianza de Dios con Israel y del liderazgo de David como el elegido para guiar al pueblo. El desprecio de Mical por la danza de David durante la celebración de la llegada del Arca de la Alianza marcó un punto de ruptura en su relación. Mical, al ver a David bailando de manera tan exuberante y aparentemente sin decoro, sintió un profundo desconcierto y decepción. Para ella, el comportamiento de David no concordaba con la dignidad de un rey. Mical expresó su descontento de manera directa y sarcástica cuando David regresó al palacio. Criticó abiertamente la manera en que él se comportó ante el pueblo, sugiriendo que se había comportado como un hombre vulgar y sin decoro. Sus palabras estaban cargadas de resentimiento y frustración, reflejando la distancia emocional que se había formado entre ellos. David, sorprendido y ofendido por la reacción de Mical, defendió sus acciones como un acto de devoción y humildad ante Dios. Argumentó que su danza era una expresión genuina de alegría y gratitud, y que estaba dispuesto a humillarse aún más si eso significaba honrar al Señor. Este enfrentamiento destacó la diferencia fundamental entre sus perspectivas sobre la fe y la expresión pública. El conflicto entre David y Mical, tras la celebración, tuvo consecuencias duraderas. Mical, que ya se sentía desplazada en la nueva dinámica de la corte, se encontró aún más aislada. La frustración y el resentimiento que sentía contribuyeron a un distanciamiento emocional significativo entre ella y David. Su desaprobación pública también afectó su posición en la corte, convirtiéndola en una figura más periférica. A pesar de la tensión personal, David continuó liderando Israel con un enfoque en la centralidad de la fe y la unificación del reino. Mantuvo su convicción de que la devoción a Dios era el aspecto más importante de su reinado, incluso si eso significaba desafiar las expectativas tradicionales de comportamiento real. La celebración del Arca y la respuesta de David al desprecio de Mical reforzaron su determinación de seguir su camino de fe y liderazgo. El enfrentamiento verbal entre David y Mical tras la celebración del Arca de la Alianza fue un momento crítico que reveló profundas fisuras en su relación. Mical, expresando su desaprobación de manera mordaz, criticó a David por comportarse de manera indigna. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, reflejando una mezcla de decepción y resentimiento acumulados a lo largo de los años. David, por su parte, respondió con firmeza y convicción. Explicó que su danza era un acto de adoración a Dios, que lo había elegido en lugar de Saúl, padre de Mical. Para David, la devoción a Dios estaba por encima de cualquier protocolo real o apariencia de dignidad. Su respuesta mostró que estaba dispuesto a enfrentar críticas e incluso humillación pública, si eso significaba honrar al Señor. El enfrentamiento fue un punto de inflexión en su relación. Mical, sintiéndose desrespetada e incomprendida, se distanció emocionalmente de David. La discordancia sobre la expresión de fe y comportamiento público se convirtió en un punto de tensión continuo entre ellos. Mical pasó a vivir con un sentimiento de aislamiento y decepción, mientras que David continuaba siguiendo su camino de liderazgo espiritual y político. La tensión resultante del enfrentamiento afectó la dinámica de la corte. La relación fría entre David y Mical se hizo evidente para los miembros de la corte,
creando un ambiente de especulación y desconfianza. A pesar de esto, David permaneció enfocado en sus responsabilidades como rey, manteniendo la devoción a Dios como el centro de su reinado. El enfrentamiento entre David y Mical destacó las complejidades y desafíos de equilibrar responsabilidades personales y públicas. Aunque ambos tenían sus razones y perspectivas, la falta de entendimiento y apoyo mutuo resultó en un distanciamiento que nunca sería totalmente superado. La historia de su enfrentamiento es un recordatorio de la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones, especialmente en contextos de gran responsabilidad y presión. Después del enfrentamiento sobre la danza de David, la separación emocional entre él y Mical se hizo evidente. El distanciamiento, que comenzó con desentendimientos sobre expresiones de fe y comportamiento público, se profundizó, convirtiéndose en una barrera casi infranqueable. Mical, sintiéndose cada vez más aislada y desvalorizada, se replegó emocionalmente, creando un abismo entre ella y David. Mical, a pesar de su regreso al palacio y al lado de David, nunca logró recuperar el vínculo emocional que tenían antes. El cambio de dinámica en la corte, con David teniendo múltiples esposas y concubinas, exacerbó sus sentimientos de soledad y decepción. Se sentía como una extraña en su propio hogar, una sombra de su antiguo yo vibrante y apasionado. David, enfocado en sus responsabilidades como rey, no pudo dedicar el tiempo y la atención necesarios para sanar las heridas emocionales de Mical. Aunque la respetaba y reconocía su importancia, la presión de liderar un reino unificado y sus múltiples obligaciones familiares y políticas dejaron poco espacio para resolver los problemas en su relación. La separación emocional tuvo un impacto profundo en ambos. Mical se convirtió en una figura más retraída y amargada, mientras que David, a pesar de su éxito político y militar, cargaba el peso de una relación fracasada. El distanciamiento entre ellos también afectó la corte, creando un clima de incertidumbre y tensión entre quienes los rodeaban. A pesar de la separación emocional, ambos continuaron desempeñando sus roles dentro del reino. Mical mantuvo su posición, pero con un sentido de resignación y tristeza, mientras que David siguió su misión de liderar Israel con justicia y fe. Su historia es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de la comunicación y la comprensión, especialmente en tiempos de gran presión y responsabilidad. La historia de Mical concluye de manera melancólica, reflejando las complejidades de su vida y los sacrificios que hizo. Mical, que una vez arriesgó todo para salvar a David, terminó sus días en relativa soledad y sin hijos. La ausencia de descendencia no solo significaba una vida sin legado, sino que también simbolizaba el distanciamiento emocional y las cicatrices de una relación que nunca se curó completamente. La frustración y el resentimiento que Mical sintió en relación con la manera en que se desarrolló su vida se hicieron evidentes. Su amor por David, que inicialmente la inspiró a acciones de gran valentía, se transformó en amargura debido a las circunstancias adversas y a las decisiones que ambos tuvieron que tomar. La vida de Mical es un testimonio de las dificultades y sacrificios que enfrentan las mujeres en contextos políticos y sociales complejos. David, por su parte, siguió con sus responsabilidades como rey, pero el impacto emocional de su relación con Mical siempre estuvo presente. El dolor y la decepción de Mical sirvieron como un recordatorio constante de las complicaciones que vienen con el liderazgo y el poder. Aunque logró grandes hazañas como rey, la historia de Mical es un capítulo que resuena con tristeza y reflexión. La muerte de Mical sin hijos
también subraya la tragedia personal en medio de los logros públicos de David. Mientras consolidaba su reinado y expandía su legado a través de otros hijos y conquistas, la ausencia de herederos de Mical simbolizaba un vacío y una falla en un aspecto crucial de su vida personal. La relación entre ellos, marcada por altos y bajos intensos, terminó con un sentimiento de pérdida y decepción. La historia de Mical ofrece una perspectiva profunda sobre los sacrificios personales y las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en contextos de gran poder y responsabilidad. Su vida, marcada por amor, valentía, sacrificio y tristeza, sirve como un recordatorio de la fragilidad de las conexiones humanas y de la importancia de la comprensión y el apoyo mutuo frente a las adversidades. La narrativa de Mical y David está llena de lecciones y reflexiones que permanecen relevantes hasta hoy. La complejidad de sus vidas y relaciones ofrece valiosos conocimientos sobre amor, poder, fe y sacrificio. Su historia no es solo una narrativa bíblica, sino un estudio profundo de las emociones y desafíos que definen la experiencia humana. Una de las principales lecciones es la importancia de la lealtad y el sacrificio. Mical arriesgó su vida para salvar a David, mostrando un valor y una devoción inquebrantables. Su disposición a enfrentar peligros en nombre del amor y la lealtad es un poderoso ejemplo de cómo los lazos personales pueden inspirar acciones heroicas. Sin embargo, también destaca la necesidad de apoyo mutuo y comprensión continua para mantener esos lazos fuertes. La historia también subraya las dificultades de equilibrar responsabilidades personales y públicas. David, en su ascenso al poder, tuvo que navegar por una serie de desafíos políticos y familiares. Su relación con Mical, aunque inicialmente fuerte, se vio afectada por sus obligaciones como rey y las complejidades de la vida en la corte. Esto resalta la importancia de encontrar un equilibrio entre el deber y el afecto para mantener relaciones saludables. Además, la narrativa de Mical y David ofrece una reflexión sobre las consecuencias de los celos y la manipulación. Saúl, consumido por los celos hacia David, intentó manipular las circunstancias para mantener su poder, pero sus acciones terminaron causando dolor y sufrimiento a todos los involucrados. La historia de ellos es un recordatorio de cómo los celos y la desconfianza pueden corroer las relaciones y llevar a acciones destructivas. Finalmente, la fe desempeña un papel central en la historia de Mical y David. La devoción de David a Dios guió sus acciones y decisiones, incluso cuando enfrentaba desafíos monumentales. Su fe inquebrantable fue una fuente de fortaleza e inspiración, tanto para él como para aquellos que lo seguían. La historia de ellos ilustra el poder de la fe para superar adversidades y mantener viva la esperanza. La historia de Mical y David es un tesoro de lecciones y reflexiones que continúan resonando con los lectores hoy. Nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la lealtad y el sacrificio, y el poder transformador de la fe. Al revisitar esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los desafíos que enfrentamos, encontrando inspiración y sabiduría en las experiencias de Mical y David.